Ay, los slasher, un género que es segurísimo muy difícil tomar en serio hoy en día. Pero ¿qué pasa si hablamos de Halloween con un Michael Myers que en un principio daba miedo y ahora es sobreexplotado hasta en las ferias de cosplays más amateurs? O bien Scream, que fue tan buena que hasta le hicieron una serie de películas parodias. Pero a pesar de que ha sido un género que ha pasado del miedo y los gritos a muchas veces las risas, existen sagas que definitivamente pusieron al género en el mapa. Y fueron la primera piedra para películas venideras que siguieran este estilo. Y que fueran una especie de género suave, pero a la vez divertido, dentro de lo que es el terror. Eso es lo que pasa con Sé lo que hicieron el verano pasado. Historia que narra los sucesos de un grupo de amigos que, tras un accidente automovilístico mortal en el que atropellan a un hombre, deciden encubrirlo y jurar guardar el secreto. Un año después, un misterioso acosador que parece conocer su secreto comienza a aterrorizarlos, revelando que alguien sabe lo que hicieron el verano pasado y está buscando venganza. Historia de la que salió Sé lo que hicieron el verano pasado, aún sé lo que hicieron el verano pasado y siempre sabré lo que hicieron el verano pasado. Uy, vaya veranito, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la que vamos a hablar el día de hoy? Pues, sé lo que hicieron el verano pasado. Pero es un verano diferente. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá en otra nueva opinión crítica más de este canal! Y antes de que te preguntes, ¡ay no! El mismo nombre significa reboot. Pues podría ser, pero fíjate que por un detalle específico por el que pasa este film, no se puede considerar reboot o reinicio. Aunque lo parezca. Pero antes de explicarlo, yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿qué hiciste el verano pasado? Cualquiera que sea tu respuesta, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Jennifer Katie Robinson, quien ha dirigido cintas como Someone Great o Revancha Ya, y coescrito obras como Thor, Love and Thunder, la sinopsis dice lo siguiente. Cuando 5 amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad. Alguien sabe lo que hicieron el último verano y está empeñado en vengarse. Ok, prácticamente podría decirle a ChatGPT que me haga un guión sobre la película llamada Sé lo que hicieron el verano pasado. Me refiero a la que salió en el 97 porque prácticamente es el mismo guión, es lo mismo que pasa, pero ahora ambientado en una época actual. Pero no. Aquí no hacemos eso. La razón por la que esta entrega no puede ser considerado un reboot es por la parte de la hipnosis que omití. Y cuidado porque, pues bueno, esto puede ser considerado un spoiler. 3, 2, 1. Ok, esa es la parte de la hipnosis que omití. A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes y recurren a 2 supervivientes de la legendaria masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda. ¿Ok? Hasta ahí el spoiler, no te preocupes, no voy a dar más. De hecho, esa es una nueva implementación que vamos a hacer a partir de esta película en las reviews. Si vamos a hablar de spoilers, porque muchas veces es necesario decir para qué es lo que pensamos en cierta parte de la película de la que hablemos, va a haber una barra de tiempo dentro de lo que es el resumen de a veces que hacemos la película. No te preocupes, hacemos un resumen casi de 2 minutos a lo mucho. Y ahí estarán todos los spoilers en conjunto, ¿no? Para los que quieren ver estas críticas, estas reviews con spoilers. Y los que no, pues simplemente se saltan esa marca de tiempo que va a estar siempre en cada review seleccionada para que sepan en qué minuto empieza, sin spoilers. Ahora, mejor vamos a empezar a hablar de lo que este tipo de películas slasher siempre hacen mal. Sé lo que hicieron el verano pasado, 2025, o sea, sí, este verano, tiene todas las especies, condimentos e ingredientes del por qué una película falla
hoy en día. Y es que siguiendo la nostalgia pura de una historia base como antecesora y el típico instrumento argumentativo que maneja el suspenso, a como ya lo hemos visto cientos y cientos de veces, del asesino yendo uno por uno por los protagonistas, la mayoría de las veces estereotipotizados, no sé si eso existe, pero me entiendes, cayendo en que al menos cada película, para destacar una de otra, tiene que poner su empeño en que las muertes sean creativas. Con esta versión de Sé lo que hicieron el verano pasado, tenemos a un nuevo grupo de chicos protagonistas, los cuales siguen los trazos de la misma manera que en la historia original que pasó en el mismo pueblo de Southport años atrás, en los 90s. Aquí es cuando la directora aprovecha a montones para referenciar la película original, así como lo que ha hecho famosa, entre comillas, a esta saga. Y que sí, de buenas a primeras, a pesar de que, por ejemplo, a mí me medio gustan este tipo de películas porque tienen su encanto, esta no me pareció tan así. Aunque para los fans de esta saga siento que sí que pueden pasar un mejor rato en la sala de cine entendiendo todo este conjunto de referencias, mucho mejor que un fan neutro. Ahora, este grupo de chicos con carisma, sí, y liderados a veces por Danica, a veces por Ava, nos dejan en claro que siguen la misma línea con una noche de fiesta en donde deciden salir a disfrutar de los fuegos artificiales en el 4 de julio y con un escenario más de película típica que claramente sigue el espectro noventero, pero con una especie de filtro tenue aplicada en las caracterizaciones de los personajes que aluden a personalidades jóvenes de la nueva generación. Llamémoslos adultos de la generación Z, porque millennials creo que ya no. Perdón. Tras el accidente que ocurre al provocar que una camioneta caiga por un barranco gracias a las estupideces que unos jóvenes con un poco de alcohol pueden hacer, se logra dar el hecho que provocaría la venganza un año después, y que a pesar de que es la misma situación que en la primera entrega, a mí me da la sensación de que en esta película todo lo que se desemboca tras ser los artífices de este accidente es demasiado tenue. Y predecible también, caray. Si hay algo que realmente uno disfruta de las películas slasher y también a la vez le duele, es que los directores puedan crear esa dualidad entre que el espectador le duela que se mueran algunos de los personajes que él aprecia y que a la vez sienta un poco de odio por el asesino. Aunado a una gran creatividad que dé rienda suelta a los diferentes escenarios que los supervivientes tengan que resolver, bueno, pues en esta película falta la mayoría de esas cosas. En general, las consecuencias después de un año suceden en una atmósfera bastante carismática, sí, gracias a ciertos personajes que entran en esta dinámica al recibir la nota. La nota de Sé lo que hicieron el verano pasado, y entrar en la atmósfera de quién rayos es el asesino. Claro, esto sabiendo que no había absolutamente nadie más que ellos, justamente cuando hicieron cuando provocaron este accidente. ¿Asesinato involuntario podemos decir? Nah, vamos a dejarlo en accidente. Esta versión de la película mantiene el auge actualizado, sí, pero a la vez obtiene los clichés del típico cine slasher que, aunque es divertido, no termina por aportar nada nuevo. Existe también un desaprovechamiento de los personajes al muchos convertirlos en típicas víctimas de un asesino enmascarado, el cual tampoco maneja la esencia que a lo mejor se sentía con el primero, ya que parecía que al seguir los mismos pasos, simplemente este nuevo se trata de una copia barata con un garfio como sello distinguible. O sea, digamos, está repitiendo lo mismo y realmente, como es algo que ya vimos, no se siente como algo original. El personaje de Ava trata de ser la protagonista de la película. Sin embargo, la narrativa del guión no le permite brillar dentro de la ingenuidad presentada por este personaje, y termina siendo opacada por los giros de tuerca y gritos dramáticos que obtiene el plot, sin impulsar a una figura poderosa como una Final Girl, por ejemplo, o una unión fuerte entre los personajes. Hablando de los personajes, las interacciones de la nostalgia encarnada en Julie y Ray, sobrevivientes de la primera tragedia, no termina por pesar como una afición que termine por hacer gritar a los fans de la primera entrega. Sí, de entretener, porque es bonito, sí, verlos de vuelta, pero el hueco argumental en el que entran, o para que entren, se siente un poquito forzado. Claro, en una cacerola que al menos para mí ya estaba llena. Y más cuando se revela quién está detrás de todo, no al primer asesino, sino al segundo. Ustedes me entenderán los que ya la vieron. No tiene ningún sentido que sea ese personaje.
Aquí en esta review no culpo a la directora porque realmente estar navegando en una película que se trata de un asesino que regresa por venganza, pero a la vez intentar ser divertida por momentos y de alguna manera dirigir las actuaciones y caracterizaciones hacia un terror original de verano, debe de ser muy complicado. Ahora, es cierto que el film es claro que trata de manejar un mensaje empoderador, inicializando por hacer ver a los hombres del grupo y bueno, en general a la mayoría que salen en esta película como los que más inferior nivel intelectual tienen, pero que a la vez se siente como un mensaje feminista con freno de mano por miedo a las críticas. Sí, Madeline Chase y Sarah Pigeon son de los personajes que más tienen tiempo en pantalla. Y digamos, las tres chicas de alguna manera se roban el show al girar los acontecimientos más grandes, por así decirlo, dentro de sus espacios personales. Pero otra vez, cuando es momento de hacer el torniquete final, al final de la película, de hecho, se siente como que ya es demasiado tarde para una sorpresa, haciendo que incluso la revelación del asesino, sea cualquiera de los dos, no sea para nada impactante. Chale, dije cualquiera de los dos. ¿Eso se puede considerar un spoiler? Ahora, tengo que decir que a pesar de todo, sí que te puedes llegar a tener buenos ratos, porque la película es precisamente de momentos. Lo que se destaca es el ambiente veraniego, que realmente destaca y queda de manera fit para estos meses. El cast, la verdad es que me cayó muy bien, pero sí lo sentí un poquito desaprovechado. Creo que la que se metió más en el personaje y que hizo una mejor interpretación es justamente Madeline Klein como Danica, pero que sin embargo no tiene esa aura de protagonista tampoco, porque Ava, interpretada por Chase U. Wonders, es la que dirige más esta historia, pero que a la vez no maneja su impacto tampoco en esta ocasión. Entonces sí, se siente como que no hay protagonista dentro de esta historia. Debo decir que se notó demasiado que este film, una vez que terminó este puente narrativo de entre el principio y el final de los asesinatos en forma de slasher, todo lo que va fuera de esta atmósfera se siente como de película estructurada para hacer la primera parte y continuar una saga nueva en estos años. Revivir aquella franquicia, digamos, de los años 1997. ¡Espérate, mijo! Primero recibe las críticas y ve qué va a pensar el público. Y luego, dependiendo de la recepción, ya decide si vas a continuar con una parte 2. Porque de lo contrario, eso termina de muy mala manera. Y más si presentaste ya, de hecho, una escena postcréditos. Sí. Esta película tiene una escena postcréditos. Siendo un terror veraniego de un verano pasado, como muchos recordaban nostálgicamente, el film no se sale de los pantanos oscuros que provocan los clichés de una película slasher, al apegarse a los mismos ritmos narrativos y cronológicos de su material de origen, haciendo que los espectadores no sientan la brisa nueva de lo original que pudo haber sido con la dirección adecuada. Así que sí, dicho lo dicho, yo por eso a este verano le doy 2 estrellas como calificación personal y sin duda es una película que queda muy bien con este concepto de ser una película palomera.